Buenas tardes y bienvenidos a la tutoría número 2 de la unidad número 2 de Español 1 para primero y segundo ciclo. Esta tutoría de hoy vamos a trabajar el tema de habilidades comunicativas. Vamos a dar inicio con un breve resumen de los aspectos más importantes para la realización de la tarea. Seguidamente hacemos la explicación de la tarea y recuerden que este es un espacio para que evacúen cada una de las dudas que cada uno de ustedes tenga. Vamos a minimizar acá y vamos a iniciar. Bueno, en esta segunda unidad, como yo les venía diciendo, vamos a trabajar el tema de habilidades comunicativas. Y para eso ocupo que tengan bien clarito que las lecturas que vamos a trabajar son las lecturas que se encuentran habilitadas en el entorno. Tenemos en este caso la lectura 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Entonces, hay que leer bastantito para poder realizar esta tarea. Estas lecturas, recuerden que no están impresas, sino que cada una está de manera digital en el entorno de la unidad número 2. Para esta tarea número 2, igual deben de realizar una portada y esta portada la trabajamos igual con el mismo formato que viene en la orientación académica, que fue el formato que trabajamos en la tarea de la unidad número 1. Si se les realizó alguna corrección con respecto a la portada en la tarea número 1, es importante que ustedes corrijan o hagan la corrección y puedan presentar la portada de la mejor manera. Recordemos que es universidad estatal a distancia y escuela ciencias de la educación, porque muchas veces ponen ciencias de las humanidades, y no, en el caso de nosotros, para la materia de español 1 es escuela ciencias de la educación, y la cátedra es la didáctica del lenguaje. Ponemos el nombre de la asignatura, que sería español 1 para primero y segundo ciclo, el nombre del estudiante, el número de cédula, el centro universitario al que ustedes pertenecen. No hay que poner un NED de centro universitario si es Upala, Turrial, Baredia. Número de la tarea y la fecha de entrega. Voy a dar inicio con un breve resumen de los aspectos que vamos a trabajar para esta tarea. Damos inicio con lo que es la animación de la lectura, que ustedes tienen que trabajar y leer muy bien esta lectura para poder desarrollar una parte de la tarea. Recordemos que la animación de la lectura es una estrategia en la cual se pone en juego la creatividad, la imaginación y la expresión corporal de los estudiantes para lograr un acercamiento con la lectura o con un libro, para crear en el niño un interés hacia la lectura y sobre todo fomentar en ellos el hábito de lectura a largo plazo. La animación de la lectura a partir de estrategias didácticas innovadoras va a fomentar en la persona estudiante el placer o el gusto por la lectura y de esta manera él va a relacionar los libros o las lecturas que va a hacer con su vida personal. Y va a tomar algo muy importante, no va a ver la lectura como una obligación, sino como un placer. Hay que tomar ciertos aspectos en cuenta cuando hacemos la animación de la lectura. Primero se debe proponer una selección de libros adaptados a la edad y a la habilidad lectora de cada niño. Hay libros para niños de 5 años o lecturas adecuadas para niños de 12 años. Tenemos que tomar esto muy en cuenta. No podemos trabajar un libro para un niño de 2 años con una lectura para un niño de segundo grado. Las estrategias, como les decía, deben adaptarse. En este caso, como trabajamos en primaria, deben adaptarse al grupo escolar. De la selección de libros que vayamos a hacer, que vayamos a trabajar con los estudiantes, debemos de tomar en cuenta libros que se adecúen al contexto, a las necesidades y al interés de nuestro grupo. Los estudiantes en animación de lectura es muy importante que realicen una lectura individual, pero que no lo vean como algo obligatorio. Y ahora sí, en la puesta en práctica, vamos a trabajar sesiones de animación a partir, por ejemplo, de la elaboración de talleres. Seguimos con el tema de las competencias comunicativas. Recordemos que la competencia comunicativa es la habilidad para comunicarnos bien con otras personas, es la habilidad de ser entendido, de entender a los demás,
Y acá, en las competencias comunicativas, se van a integrar de manera correcta y asertiva la escucha, la lectura, la expresión oral y la escrita. Por eso es que acá dice que una competencia comunicativa es aquello que el hablante necesita saber para comunicarse de manera eficaz en diferentes contextos. ¿Cómo trabajamos las competencias comunicativas desde la primaria? Bueno, es muy importante que en primaria se desarrollen las 4 habilidades comunicativas: leer, hablar, escuchar y escribir. Esto con el fin o el objetivo de que la persona estudiante sea capaz de comunicar las ideas de manera lógica, con una secuencia, y al mismo tiempo sea capaz de interpretar mensajes, comprender lo leído, expresar ideas de manera escrita. Y algo muy importante, el trabajar las competencias comunicativas en el aula va a permitirle al niño adaptarse a una conversación de acuerdo al contexto en el cual se encuentra. Y por eso acá tenemos que las competencias comunicativas es la capacidad de una persona estudiante en el desarrollo de las habilidades comunicativas. En el área de español y en las diferentes materias que impartimos en el currículum escolar, debemos de trabajar las 4 habilidades comunicativas. Algunas actividades mediante las cuales podemos trabajarlas es a partir de debates, de exposiciones, de adivinanzas, de contar cuentos a partir de imágenes. Presentamos diferentes imágenes y el estudiante va narrando, va inventando una historia. Trabajamos también historias encadenadas, que por ejemplo yo empiezo el cuento y yo digo, había una vez, el otro niño continúa, un perrito llamado Joaquín, por ejemplo, y otro niño continúa la historia. Redacciones, vamos a trabajar redacciones a partir de redacciones de oraciones, párrafos, hasta llegar ya a textos un poquito más estructurados. Estas redacciones las podemos trabajar a partir de imágenes también. Y las competencias comunicativas también las trabajamos a partir de la lectura, cuando le decimos al estudiante que logre extraer ideas principales. Estas habilidades comunicativas se dan en 2 tipos, o las vamos a dividir en orales y escritas. En las orales tenemos la de comprensión, que es escuchar, y la de expresión, que es hablar. En las escritas, en comprensión tenemos leer, y en expresión escrita. ¿Cuál es la característica de la habilidad lingüística de escuchar? Escuchar es comprender el mensaje e interpretar ese mensaje. Es decir, que la persona sea capaz de analizar ese mensaje que está escuchando. ¿Qué actividades podemos trabajar acá? Si son grados inferiores, como primer grado, podemos trabajar la interpretación de sonidos. También es muy importante trabajar lo que sería la interpretación de los silencios. Recordemos que también a través de nuestros gestos comunicamos. En la expresión de hablar, la característica principal de hablar, o lo que debemos de tener claro, es que hablar es expresar de manera coherente y clara una idea. Y algunas actividades que podemos promover en el aula es, por ejemplo, inventar historias, las lecturas orales y las exposiciones de diferentes temas. Con respecto a la habilidad de leer, leer es comprender, seleccionando y sintetizando la información más importante. Y acá vamos a trabajar como una actividad la lectura de libros, pero de estos libros que sean del interés del niño o de la niña. Y finalmente, para la expresión de escribir, que recordemos que escribir abarca desde el gesto gráfico y acá hasta la planificación y la textualización, cuando ya elaboramos textos más elaborados. Y acá las actividades serían la producción de textos. Acá tenemos la motivación como otro tema, la motivación como función didáctica. Es muy importante tomar en cuenta que un niño, para que pueda aprender, debe de estar motivado, y el docente tiene un papel primordial en este aspecto. Cuanto más motivado esté un alumno, este tendrá mayor dedicación, prestará mayor atención, tendrá incluso mayor facilidad para realizar los ejercicios, y esto permite que progrese en el desarrollo de sus habilidades e incluso en superar sus limitaciones.
Así, por ejemplo, la motivación fomenta el interés del estudiante en la lectura. Recordemos que la lectura que viene en el entorno, donde me habla de motivación desde la función didáctica, también me habla de la motivación hacia la lectura. Y esta motivación hacia la lectura, que yo debo de promover en mi grupo escolar, le va a permitir al discente disfrutar ese espacio de lectura y no lo va a ver por obligación. El estudiante va a disfrutar ese tiempo en el que vamos a leer. La lectura también va a despertar la imaginación en los niños. Y recordemos que leer favorece lo que sería el aprendizaje. Algunas de las actividades que podemos trabajar para la motivación como función didáctica sería, por ejemplo, escribir finales alternativos. Hacemos la lectura de un cuento, comentamos el cuento y ahora sí decimos, chicos, vamos a escribir un párrafo sobre un final alternativo a este cuento. Vamos a trabajar con imágenes. Otra de las actividades para trabajar la lectura sería ponerle un título a cada uno de los párrafos de la lectura que se les facilitó. La lectura número 7 del entorno nos habla de las estrategias tecnológicas, que es muy importante. Si tenemos en nuestras escuelas acceso a la tecnología, es importante hacer uso de esto. Recordemos que ahora las nuevas generaciones son innatas en tecnología y tienen un interés en esto. Entonces, es importante también aplicar el uso de recursos tecnológicos. Existen muchas aplicaciones que podemos usar y podemos llevar al aula. Finalmente, la lectura número 8 nos habla de la escritura creativa. La escritura creativa permite la reflexión y la organización de ideas. Pero en este caso vamos a trabajar la escritura desde una actitud positiva. ¿Okay? El niño no lo va a ver como algo aburrido, sino que él va a disfrutar de este tiempo para escribir. ¿Cómo lo vamos a trabajar? No vamos a poner al niño a transcribir pizarras, no. Vamos a trabajarlo a través de talleres o actividades lúdicas en el que el estudiante disfrute del arte de escribir. Voy a ir ahorita a lo que sería la parte de la tarea. Entonces voy punto por punto y cualquier dudita ustedes me van diciendo. La tarea trae varias actividades. Voy a ir explicando una por una. En la actividad 1 dice, analiza el cuento sugerido, El sueño de chocolate, de la autora Elisa. Solamente, únicamente y exclusivamente podemos trabajar con este cuento. No podemos usar otro cuento. Tenemos que apegarnos al cuento que nos dan en las instrucciones de la tarea. Para acceder a este cuento nos vamos a dirigir al link que aparece en el entorno. Y acá se va a visualizar el cuento El sueño de chocolate. Se ocupa que quede claro, no podemos usar otra lectura, solamente esta lectura es la que vamos a usar. Una vez que nosotros vamos al entorno, vemos el video del cuento, lo tenemos bien clarito, vamos a la siguiente actividad. Elabore y recree el cuento de forma creativa, ya sea con títeres, mini teatro, laminaria o rotafolio. Ustedes acá son libres de escoger la manera en la que quieran presentarle al estudiante el cuento. Lo tienen que hacer lo mejor posible porque esta actividad se va a trasladar al proyecto final. Por eso es que acá se les solicita que realicen material. Entonces me voy a devolver. Elabore y recree el cuento de forma creativa. Ok, no tengo que ir a gastar un montón de dinero en materiales. Podemos utilizar materiales de reciclaje. Entonces, por ejemplo, a través de un títere de media, a través de un teatrino, a través de un rotafolio con imágenes, por eso acá les puse el rotafolio, puedo presentarles ese cuento a los estudiantes. Tienen que hacer un material que ustedes puedan trasladar fácilmente a la escuela en el momento que deban de aplicar el proyecto final. El material elaborado debe poseer calidad de estudiantes universitarios. Estamos en el curso de diplomado.
Este material, como les decía, es empleado en el proyecto final. Ok, con este material que estamos elaborando nosotros, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a tomar fotografías. Tomamos una fotografía del proceso del material elaborándolo. Por ejemplo, si yo voy a hacer un títere del perro, entonces mientras que le estoy pegando los ojitos o las orejas al títere, tomo una fotografía y luego tomo otra fotografía cuando ya tengo el títere completamente listo. Por eso es que dice, tome fotografías del proceso del material elaborado, así como del producto final, e incorpórelas a su tarea para que sea calificado. Todos deben de presentar la foto del material cuando lo están elaborando y el resultado final de ese títere, de ese mini teatro o de ese rotafolio. Cuando ustedes ya tienen listo este material, porque con eso, si yo voy a hacer un títere, significa que ese títere yo lo voy a llevar a la escuela para yo poder narrar el cuento a los estudiantes. Una vez que tengo terminado esto, me voy a realizar el punto 5 que dice elabore una propuesta didáctica. Y entonces aquí nos dicen que según la lectura número 4, experiencia de animación de la lectura, siga los pasos de la puesta en práctica y utilizando el cuento El sueño de chocolate, establezca los pasos a seguir para cada actividad. No me puedo salir de ese cuento, muchachos y muchachas. Tengo que permanecer en ese cuento, ni para, para el material, es a partir del cuento. El cuento de El sueño de chocolate. Y la propuesta también es a partir de este cuento. ¿Cómo hacemos esa propuesta? Para hacer esa propuesta, vamos a hacer uso de las plantillas que vienen en las instrucciones de la tarea. Las actividades que vamos a poner en esa propuesta deben de adaptarse a niños de segundo grado. No la puedo adaptar a niños de cuarto, ni de sexto, ni de tercero. ¿Por qué de segundo? Porque el segundo grado es donde yo voy a ir a aplicar mi proyecto final. Para realizar esta propuesta, yo los invito a que ustedes revisen la lectura número 4, de la página 136 a la 139, y ahí de manera muy puntual y muy detallada les van a ir explicando cada uno de los aspectos. Igual yo aquí también los traje para que los puedan ver en la presentación. Ok, vamos a la propuesta, estamos en el punto 5, elabore una propuesta, recordemos que es para niños de segundo grado, y uso las plantillas que me dan en la tarea, que son estas tres. La plantilla 1 que dice, recuerda los personajes, la plantilla 2 que dice, reconstruimos la historia, y la plantilla 3 que dice, te lo sabes o te lo represento. Voy una por una. En la actividad 1, recuerda los personajes. Dice que yo debo completar los pasos a seguir para desarrollar la actividad, los recursos materiales, los espaciales y los recursos personales. Los que ya realizaron la lectura pueden darse cuenta que de la página 136 a la 139 me dan cada uno de los pasos y yo solamente los debo adaptar a segundo grado. Ok, entonces pasos a seguir para desarrollar la actividad. Ok, aquí lo debo de detallar muy despacito y muy bien hecho. No hay que hacer una actividad de inicio, desarrollo y cierre. No, eso lo olvidamos y lo dejamos atrás. Acá solamente yo debo explicar cómo yo voy a trabajar el aspecto, recuerda los personajes. Entonces, en pasos a seguir, yo hice un pequeño ejemplo. Ok, como paso número 1, el docente repartirá una serie de tarjetas con frases del cuento El sueño de chocolate, porque tengo que trabajar con ese cuento. Seguidamente, de manera individual, cada estudiante leerá la frase. Punto número 3, se proporciona un tiempo de reflexión de 5 minutos para que el niño averigüe cuál personaje describe la frase. Seguidamente, cada estudiante comparte la frase y reflexión al grupo, y finalmente el docente realiza preguntas para que las personas estudiantes identifiquen los sentimientos de los personajes.
Ok, ahora sí, a partir de esta actividad que yo hice para trabajar recuerdo a los personajes del cuento El sueño de chocolate, yo debo completar cuáles son los recursos materiales. Recursos materiales es todo aquello que yo utilicé o proporcioné a mi estudiante para que pudiera realizar la actividad. En este caso, yo repartí tarjetas con frases del cuento El sueño de chocolate y entonces mi recurso material son las tarjetas con las frases de los personajes. Si quiero, coloco acá las frases que voy a utilizar y si quiero, pues no lo coloco. Lo que sí ocupo es que ahí aparezca cuál recurso o cuál material yo utilicé. En recurso espacial es la forma en la que yo voy a ubicar al grupo, cómo lo voy a acomodar. En este caso, yo decidí que lo voy a acomodar en círculo, entonces ese es mi recurso espacial. Si yo decido colocarlos en U o si decido colocarlos en subgrupos, ese sería el espacio, el recurso espacial. Y recursos personales son todas esas personas activas que van a participar en esa actividad y en este caso sería el docente, que serían ustedes, como un mediador o como un facilitador, y los discentes, que serían los niños de segundo grado. Cuando yo completé esta parte de acá, me voy a la segunda, que sería reconstruimos la historia. Igual, vamos a escribir cada uno de los pasos a seguir y voy a trabajar con el mismo cuento. Ok, entonces acá voy a explicar que los estudiantes se colocan en círculo. Acá voy a entregar tarjetas y vamos a reconstruir esa historia a partir de diferentes frases o fragmentos del cuento. Yo puedo reconstruir la historia, por ejemplo, ubicando al grupo en un círculo. Le doy diferentes fragmentos del cuento o diferentes párrafos para que ellos seguidamente los vayan ordenando de acuerdo a la secuencia del cuento. Entonces, mi recurso material son las tarjetas. Mi recurso espacial, aquí los coloqué en círculo, entonces se ubican en círculo. Mi recurso personal, el docente y los niños de segundo grado. Finalmente, en la actividad 3, que dice, te lo sabes o te lo represento, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Igual, vamos a escribir los pasos uno a uno como voy a llevar a cabo esa actividad. Coloco los estudiantes, aquí lo voy a variar un poquito, en subgrupos. Vamos a trabajar con tarjetas de adivinanzas sobre el cuento El sueño de chocolate. Aquí explico que un estudiante de cada grupo va a leer la adivinanza y los compañeros van a adivinar el personaje del cual habla la adivinanza. Esos personajes tienen que ser, o esas adivinanzas tienen que ser del cuento El sueño de chocolate. Y finalmente tengo que llevar a los estudiantes a una reflexión. Entonces vamos a reflexionar sobre el orden de los personajes o sobre la secuencia o sobre los sentimientos. Cada uno de ustedes lo va a adaptar la actividad de la manera que mejor les parezca. Recursos materiales, voy a usar tarjetas de adivinanzas. Mi recurso espacial en este caso, subgrupos. Y ¿a quién voy a usar como recurso personal? Al docente y al mediador. Cuando yo tengo toda esta parte lista, ahora sí, trabajando a partir de esas plantillas, no utilicen otras plantillas, no se vayan a la plantilla planeamiento porque se van a enredar y se van a confundir un montón. Nada más usemos las que le dimos en esta parte de la tarea número 2. Recordar los pasos de cada actividad que vengan bien claritos y todas las columnas bien completitas. Cuando ya termine esta parte de la tarea, ahora sí, me voy a la otra parte, el punto 6. Voy a elaborar una presentación en PowerPoint. Esta presentación debe de ser creativa. Si alguien la quiere hacer en Canva, la puede hacer en Canva. ¿Ok? Pero hay que usar toda la creatividad posible. A esta presentación le debo de incorporar imágenes de acuerdo a cada uno de los temas. Ok, aquí me hacen 3 preguntas. A partir de estas preguntas voy a elaborar la presentación en PowerPoint.
Ok, y entonces yo lo que les sugiero a ustedes es que hagan una diapositiva para la pregunta A, una diapositiva para la pregunta B y otra diapositiva para la pregunta C. Y que a cada una de estas diapositivas les van a colocar una imagen relacionada con la pregunta que les están haciendo. Entonces dice la pregunta A. Según la lectura de competencias comunicativas, refiérase al concepto de competencia comunicativa, que ahí van a describir, van a detallar, o pueden usar parafraseo o pueden citar, como les quede mejor. Pero acá se van a referir al concepto de competencia comunicativa, en la primera filmina, por así decirlo. Además de escribir el concepto de competencia comunicativa, van a escribir lo que sería la competencia comunicativa en primaria, o sea, cómo la trabajamos. Recordemos que acá en primaria hay que desarrollar las 4 habilidades lingüísticas. Y además de esto, debo de ejemplificar, o sea, dar un ejemplo de una actividad en la cual yo trabaje la competencia comunicativa. Y además, agrego una imagen de lo que es la competencia comunicativa. Cuando ya hice esa hojita, esa diapositiva, voy a la diapositiva 2 y que voy a trabajar en la segunda diapositiva. Dice, que de la lectura, motivación a la lectura, desde el enfoque, desde el docente, vamos a realizar esta actividad. Nos vamos a referir a la motivación como función didáctica. Entonces, acá van a explicar qué es la motivación, pero desde la parte didáctica. Recordemos este aspecto, que sin motivación no se puede dar un proceso de aprendizaje exitoso. Y además vamos a poner un ejemplo para trabajar la motivación como función didáctica. Mi recomendación es que lo hagan desde el aspecto de la lectura, porque esta lectura de la autora Mila está enfocada a lo que es aspectos de lectura. Entonces recordemos que algunas de las actividades que vayamos a proponer siempre deben generar motivación en el estudiante. Ok, entonces en la B voy a escribir motivación como función didáctica y voy a dar un ejemplo y además agrego una imagen. En la C vamos a trabajar a partir de la lectura número 8 y acá me dice que debo de, a partir de la propuesta didáctica para el fomento de la escritura creativa en el aula de educación primaria, yo debo de proponer una actividad utilizando siempre el cuento sugerido. Entonces, ok, acá ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear una actividad para trabajar la lectura creativa, pero esa actividad sí debe de estar completamente ligada al cuento que veníamos trabajando anteriormente. No me puedo salir de este cuento, ¿ok? En la A, en la pregunta A y en la pregunta B, puedo realizar las actividades, los ejemplos, no importa si no estén relacionados con el cuento. Estamos trabajando en esta lectura, en esta tarea 2, pero en la C sí debe estar completamente ligada al cuento que hemos venido trabajando desde la primera actividad. Ok, aquí les traje algunos ejemplos de algunas actividades para trabajar la escritura creativa. Entonces acá podríamos trabajar, escribir historietas, frases cifradas, cambiar el final, elaborar un tendedero, escribir una carta a un personaje del cuento, por ejemplo. También podríamos elaborar con ellos un dado. En ese dado tendrían que aparecer los personajes del cuento. Cuando el niño lanza el dado, a partir de la figura o la imagen que le aparezca, tendrá que escribir una nueva historia. Este trabajo, si debemos de realizarlo, o como todos los trabajos, escribir las referencias bibliográficas. Vamos a utilizar el APA 7, séptima edición. ¿Y cuál es el orden de este trabajo? Ok, la portada, las fotografías del proceso del material elaborado, así como el resultado final de ese material. Seguidamente van a colocar la propuesta didáctica, ok, las plantillas que se les dieron en las tareas, que serían estas 3 plantillas. Y al final la presentación en PowerPoint.
Y luego las referencias bibliográficas. Ok, yo sé que algunos se están preguntando, pero si yo voy a utilizar parafraseo y no ocupo citar, ¿cómo hago para poner las referencias bibliográficas? Vean, muchachos, es muy fácil. ¿Cómo? Para realizar este trabajo, tuvimos que leer las lecturas del entorno, entonces toda información, yo lo vaya a parafrasear, yo tuve que buscar alguna fuente de información. ¿Cuáles son las referencias bibliográficas? Son las lecturas que me facilitaron en el entorno. Incluso en el entorno ya acá se encuentran listas y la referencia bibliográfica, entonces las copiamos y la trasladamos. Ok, vamos a ver los aspectos que se van a ir calificando. Ok, en el cuento, que utiliza el cuento sugerido. Que elabore el cuento de forma creativa, o sea, que el material que ustedes vayan a hacer sea creativo e innovador. Que las fotografías del material vengan en el trabajo, vale 3 puntos. Entonces, toda esta parte del cuento, que sería el cuento, que usen el cuento sugerido, que el material sea acorde a niños, o que sea acorde en el sentido de que se encuentre en una calidad universitaria y que presenten las fotografías, tiene un valor de 7 puntos. Luego, en la propuesta didáctica, lo que se va a calificar es lo siguiente. La actividad 1, recuerda a los personajes, tiene un valor de 5 puntos, que sería la primera plantilla. La actividad 2, que es la segunda plantilla, reconstruimos la historia, vale 5 puntos. La actividad 3, te lo sabes o te lo represento, tiene otro valor de 5 puntos, que sería la plantilla 3. Y el que utilicen las plantillas sugeridas tiene el valor de 1 punto para una puntuación total de 16 puntos. No utilicen otras plantillas porque se van a confundir. En la presentación de PowerPoint vamos a usar que la presentación sea creativa, 2 puntos, que incluyan el concepto de competencia comunicativa, 2 puntos, que se refiera de forma clara a la competencia comunicativa en primaria, 3 puntos, que el ejemplo de la competencia comunicativa, 2 puntos, que argumenten, o sea, que expliquen de manera clara qué es la motivación como función didáctica, 2 puntos, que anoten un ejemplo de una actividad para trabajar la motivación, 2 puntos, que propongan una actividad utilizando el cuento sugerido y la describa con detalle, 2 puntos. Recuerden que esta actividad es para trabajar la escritura creativa, y que incluyan en su presentación imágenes acordes y que ilustren cada tema. Por eso les digo que tienen que ser mínimo una imagen para cada una de los aspectos solicitados, para la A, la B y la C. Acá hay un puntaje de 18 puntos. Me voy a volver un poquito. Okay, acá es donde yo les digo una imagen para la pregunta A, una imagen para la pregunta B y otra imagen para la pregunta C. Y los aspectos que siempre calificamos como ortografía, tiene el valor de 3 puntos, redacción, coherencia de ideas, sigue coherencia en género y número, 3 puntos, hagan, y cuando vayan a redactar, háganlo con mucho cuidado, y si tienen que volver a leer el trabajo, lo vuelven a hacer, por favor, para que no pierdan puntos en esta parte. Seguimiento de instrucciones, la portada completa con los aspectos de la orientación, 1 punto, y las referencias bibliográficas. Ok, yo les dije a ustedes que era APA 7, porque en las indicaciones del trabajo, acá viene y dice APA 7. Y en la escala dice APA 6. Podemos hacer uso de cualquiera de las dos APAs, APA 6 o APA 7, para que acá no se confundan. Pueden hacer del 6 o del 7, entonces tranquilos, aquí no hay ningún problema con esto. Lo que sí ocupo es que vengan las referencias del material que ustedes leyeron para realizar el trabajo. Luego acá les traje nuevamente lo que son los anexos del proyecto. En la primera tutoría ya habíamos hablado de que tienen que ir a hacer un proyecto final. En la cuarta unidad, que ya deben de ir buscando el centro educativo al cual se van a incorporar a realizar la práctica. Es importante que lo hagan desde ya para que al final no estén corriendo. Recordemos que solamente es en segundo grado, y voy a volver a repetir lo que dije en la primera tutoría. No se puede en una nocturna con adultos que se encuentran en segundo grado, no se puede.
No se puede con niños de catecismo de 8 años, tampoco se puede porque tienen que ir a una escuela de primaria con niños de segundo grado y si trabajamos en una unidocente es con estudiantes, lo vamos a trabajar de segundo a sexto grado. Ok, acá están los anexos se encuentran en la orientación académica, igual yo se los voy a subir en la unidad número 2 y se los voy a subir también en la unidad número 3. El anexo número 1 lo solicitamos al centro universitario y este anexo me da el aval para yo llegar a la escuela y decir que soy estudiante de la UNED y que requiero aplicar un proyecto con niños de segundo grado. El anexo número 2, que es la constancia de que yo fui a la escuela a hacer 2 visitas. La primera visita es cuando voy a solicitar permiso para aplicar el proyecto y la segunda visita es cuando ya llego a aplicar el proyecto. Y el tercer anexo, que es el instrumento de evaluación, donde la maestra con la que aplico el proyecto me va a calificar a mí. No sé si alguno tiene dudas hasta acá. ¿Alguien con dudas por el Profe, proyecto? Ujú. una consultita, Ajá. referente a las visitas a las escuelas. Bueno, usted ahorita pasó la primera, pues, El anexo. ajá, Ajá. que es donde debemos llenarlo. Es que, como dice usted, eso hay que ya mejor ponerse a hacerlo. Ujú. Donde dice administrador CU, Es el del centro universitario. ok, digamos, yo con esta hojita, digamos, yo la llevo llena y Ajá. solamente ustedes no nos dan una firma ni nada, ya con No, esta hojita. esto se lo llena en el centro universitario al que usted pertenece. Yo no lo completo, sino que usted directamente lo debe llevar. Algunas personas llaman y se los aceptan por correo. Entonces sería como que cada uno de ustedes pueda llamar o comunicarse con el centro universitario porque cada centro universitario lo maneja de forma diferente. Algunos tienen la firma digital, entonces para algunos ha sido más fácil, otros sí se han tenido que trasladar hasta el centro universitario, pero entonces mi sugerencia es que llamen al centro universitario al que ustedes pertenecen para ver de qué manera se los pueden completar. Ahora, si yo ya tengo una escuela en la que siempre voy a aplicar la práctica, ya la directora me conoce y me da permiso, no es necesario que yo complete el anexo 1. Ok, Pero profe. si no tengo y una escuela donde ya me conozcan, un director donde ya me conozcan, sí tengo que llevar este anexo 1 de la escuela y para eso primero tengo que comunicarme con el centro universitario para que me den la firma y me hagan constar, porque esa es la constancia de que usted es estudiante de la UNED. Gracias, profe. Mucho gusto. Si gustan, pueden enviar un correo al centro universitario o se comunican por teléfono. Profe, ¿verdad que digamos, lo que vayamos a hacer, los títeres, el rotafolio y Ajá. esto, o sea, está dentro de esta tarea, ¿verdad? Pero Sí. es parte del proyecto, Es ¿verdad? parte del proyecto. Vean, antes de que se me olviden, porque un cuatri me pasó, el proyecto se aplica hasta la cuarta unidad. Esta es la primera parte del proyecto. No se pueden ir a aplicar el proyecto ahorita. Porque cuando yo revise esta parte del proyecto, yo les hago las devoluciones